Estimados profesionales del derecho, Dios les bendiga, tengan todos ustedes. Discernimiento espiritual. ¿Quién no ha necesitado que alguien le explique qué es lo que está sucediendo? Que alguien se acerque y nos explique por qué están sucediendo las cosas, por qué estamos viviendo ciertos procesos. Para cada una de las respuestas a este interrogante necesitamos el discernimiento espiritual. Un discernimiento espiritual que solamente lo podemos obtener del Padre. El Padre que siempre está al lado nuestro, explicándonos el porqué de las situaciones. Ese discernimiento espiritual que lo necesitamos cada día al levantarnos, para poder visualizar todo lo bueno y todo lo malo, para poder tener una visión mucho más clara de todo aquello que nos rodea, el contexto, el entorno, incluso poder comprender por qué estamos pensando de una u otra manera y el por qué tomamos decisiones. Bien cierto es que estamos bien gracias a nuestras decisiones, pero podemos estar muy mal también gracias a nuestras decisiones, producto de las decisiones. Estimados compañeros, el Señor tiene el discernimiento que tú necesitas, porque Él es el discernimiento mismo. Es por ello que hoy te dice: confía en mí, mírame a mí, escudriñame a mí, explórame a mí, porque yo te engrandeceré y yo te develaré y te daré la luz que tú necesitas. Dios te bendiga, mis hermanos. Bienvenidos sean todos a este nuevo tema del Diplomado Internacional en Criminología, denominado la criminología como ciencia. Como ciencia, ¿por qué? Porque es totalmente interdisciplinaria. Aborda una cantidad de conceptos, aborda una impresionante esfera de climas que necesitamos comprender, que necesitamos abordar para poder entender que la criminología va mucho más allá de un simple concepto. En este orden de ideas, el objetivo fundamental de esta cátedra, de este tema, muy particularmente será el poder proporcionarles a cada uno de ustedes, mis amigos, los conocimientos jurídicos necesarios, vinculados y articulados con la criminología como ciencia y complementando por supuesto, todos los aspectos que guardan relación con el derecho penal. No es menos cierto reconocer que la criminología aborda todos aquellos aspectos vinculados o entrelazados con el quehacer diario de una persona que ha optado por tener por conducta la acción delictiva. La criminología estudia ello y es por ello que hoy por hoy es considerada una ciencia, porque debemos considerar una cantidad de elementos preponderantes y que son completamente vinculantes a cada una de estas acciones. Basándonos en esto, los ejes temáticos que vamos a desarrollar en la tarde de hoy va a ser, primeramente, definir la criminología como ciencia. Determinar cuál es el objeto de la criminología dentro del campo social, dentro de la esfera social y por supuesto como ciencia en sí misma. Abordaremos el tópico relacionado con el método de la criminología, entre los que destacan el inductivo, el experimental, el normático. Y vamos a ubicar la criminología como ciencia dentro de nuestro contexto. Basándonos en esto, estimados compañeros, profesionales todos, comencemos entonces al diálogo social y académico que sobre este tema es importante escudriñar y develar. Vamos a hacer práctica forense jurídica con todo ello. Inicio manifestando que la criminología como ciencia, básicamente, y de acuerdo a lo que señala Flores en el año 2018, incluso Enrico Ferri señala en sus diferentes aportes, que la criminología como ciencia no es un producto acabado. La ciencia en sí misma representa una cantidad de acciones y pensamientos que de orden metodológico provocan u ocasionan un resultado. Es decir, que se encuentra en una constante evolución, en una constante revisión y por supuesto está sujeta a cambios permanentes. Por supuesto, a excepción quizás de las llamadas ciencias exactas, que es un tema completamente distinto al que estamos tratando. Se podría decir que, a fin de cuentas, en atención a lo señalado, la ciencia tiene una conducta completamente dinámica, muy abierta y que desborda todo pensamiento que de orden racional habitualmente tenemos por mantener. La ciencia abre puertas, la ciencia abre contextos, la ciencia puede incluso inmiscuirse en otra área que de orden fenomenológico es necesario
tenerla en cuenta. Y es por ello que el concepto o la misma noción de criminología en cuanto a su punto de partida siempre será un punto de vista totalmente opcional, un punto de vista, un criterio, una perspectiva, una postura completamente individual o particular. Y desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista normativo, la criminología siempre será un punto de partida para los futuros conceptos que cada uno de nosotros podamos entender. Es decir, que no va a haber un concepto completamente definitivo de la criminología si la entendemos como una ciencia. ¿Y qué es la ciencia? Es el develamiento, es el descubrimiento que de orden metodológico genera un resultado, genera un punto de vista, genera un criterio. Ciencia la podemos denominar así y podemos entender que la criminología es una ciencia porque estudia un fenómeno delictual, porque se adentra a los aspectos o a los elementos que de orden comunal, de orden social, de orden pueblo, de orden conductual, está vinculada al ser humano. Y es por ello que la criminología básicamente se ocupa del fenómeno sociopolítico de la criminalidad, a fin, por supuesto, de reducir esta a proporciones completamente pequeñas, a proporciones completamente compatibles con el desarrollo sociopolítico nacional e internacional, según, claro está, las exigencias de libertad, las exigencias de la dignidad, las exigencias de la igualdad y la seguridad colectiva. La criminología siempre será una disciplina completamente autónoma, siempre será una disciplina independientemente vinculante a otras ciencias, las apoya, las aborda, las consolida y ofrece una clara respuesta a interrogantes que en algunas oportunidades se plantean dentro del fenómeno delictivo. Basándonos en ello, sería muy conveniente en este momento definir la criminología como aquella esfera del conocimiento que considera que el delito, óigase bien, que el delito es un fenómeno social que incluye, reitero, que incluye dentro de su campo de acción el proceso de hacer las leyes, de infringirlas y de reaccionar contra la violación de las mismas. Es decir, muchachos, presten atención a esto, es decir, que el objeto o el objetivo de la criminología siempre será el desarrollo de un conjunto de principios generales que debidamente comprobados proporcionarán un resultado efectivo y eficaz dentro de la sociedad y por supuesto de otros tipos de conocimientos relativos a este proceso de ley, como por ejemplo la creación del delito, como por ejemplo el estudio del delito, la comprensión del delito, la proporcionalidad del delito, la tipología del delito y el tratamiento del delincuente de acuerdo a la normativa legal. De acuerdo a la normativa legal. Basándonos en esta pequeña definición, ¿cuál es el objeto de la criminología? Bueno, hay muchísimos objetos. De acuerdo a las actividades que desempeñemos dentro de nuestro proceso profesional jurídico, la criminología puede abarcar, puede tener un alcance completamente dinámico, muy abierto, bastante significativo y relevante. En cuanto al ente jurídico, su estudio es objeto de la ciencia jurídica penal. Siempre lo vamos a tratar de ubicar dentro de este clima. El derecho penal, así como también su elemento procesal, requiere de una conducta completamente abierta, de una conducta madura, con experiencia, con un apropio de conocimientos y un florecer de esos conocimientos que traducidos en la práctica genera, por supuesto, una conmoción, genera un impacto, genera una respuesta. Entonces, se entiende asimismo que el profesional del derecho debe entender que el delito es una conducta, es el resultado de una conducta desarrollada por un ser humano. Pero esa conducta también viene condicionada por elementos, por factores que de orden social la propician. Entonces, la criminología intenta estudiar de forma causal y explicativa ese fenómeno. Por ello que hablamos que la criminología tiene un objeto muy amplio, muy definido, pero también dinámico. Dentro de la perspectiva criminológica actual, se entiende que el objeto de la criminología es totalmente múltiple y ocupa una gran cantidad de espacio dentro de la esfera del derecho penal, como por ejemplo estudia el delito, estudia al delincuente, estudia la delincuencia en sí misma, estudia la conducta de los menores que se encuentran vinculados o articulados o inmiscuidos o que son intervinientes dentro de una acción delictual, estudia a la víctima en sí misma, estudia los llamados estados de ánimo,
que propician o que impulsan erróneamente al acto de delinquir. Estudia incluso la formación de las leyes, de su propio funcionamiento dentro de la administración de justicia y por supuesto dentro del sistema judicial penal, en cuanto a sus elementos, en cuanto al sistema social que la integran y que por supuesto pueden resultar de orden criminológico. Entonces la criminología tiene un objeto sumamente amplio, su alcance puede abarcar una cantidad de esferas, de atmósfera, que de orden jurídico propicia un mejor entendimiento de la acción delictiva que de orden social se encuentra presente el ser humano. Ahora bien, por ser la criminología totalmente indisciplinaria, es decir, que aborda otras áreas de estudio y su característica de complejidad, la criminología aborda no solamente los aspectos individuales, sino también los aspectos sociales y de una u otra manera su mixtura. Estudia al ser humano en su conducta, estudia la conducta del ser humano cuando éste comete una acción delictiva y los estudia desde muchísimas maneras. El criminólogo hoy por hoy entiende, comprende de orden axiológico, de orden fenomenológico, que la criminología es una ciencia que le permite poder escudriñar, poder develar y por supuesto poder explorar cada uno de estos fenómenos que dentro del contexto social, dentro del contexto político, dentro del contexto económico se encuentran propiciados o se encuentran inmiscuidos la intencionalidad o la intención de delinquir. Tenemos algunos métodos que de orden criminológico se encuentran presentes, como ya se los había comentado con anterioridad, el deductivo, el cual se deriva de un estudio completamente exhaustivo de la escena del crimen, de la evidencia dejada allí, evidencia tanto física como material, restos encontrados por los forenses y la policía científica, entre otros aspectos. Entonces, este método deductivo va a centrarse directamente en ese estudio de la escena del crimen y todo lo que se encuentra allí presente. Tenemos el método deductivo, que básicamente es la deducción o es la descripción de los diferentes movimientos del presunto autor del hecho punible, es decir, es el análisis riguroso de la escena del crimen y que permite a esta deducir el comportamiento que se realizó en la misma. ¿Dónde podemos ubicar la criminología? ¿En qué área del derecho? Bueno, ya lo habíamos comentado con anterioridad dentro del derecho penal, pero siendo la criminología una ciencia completamente indisciplinaria, entendemos, aceptamos y admitimos que aborda otras áreas de estudio. Entonces, cuando la investigación está referida, jóvenes, de forma específica a la conducta humana que produce un daño individual, que produce incluso un daño social, de una u otra manera, con magnitudes, con repercusiones altas, puede proyectarse inmediatamente en el derecho penal. La criminología es una ciencia totalmente causal y explicativa, ubicada por ello en la esfera de las ciencias del ser. Y la ubicamos no estrictamente ni de manera radical, pero la podemos ubicar de una manera muy tranquila y pertinente dentro de la ciencia jurídica penal, es decir, de las ciencias del deber ser. Estimado compañero, ya habiendo hecho un breve repaso sobre la criminología como ciencia, quiero decirte algo que es muy importante para ti. Cristo te ama y te ama mucho, te ama muchísimo. Sean todos ustedes realmente abrazados por la bendición del Señor. También les envío un abrazo desde Maracay, Venezuela, para cada uno de ustedes. Y les reitero, Cristo te ama. Recuerda que solamente Él te dará el discernimiento que tú necesitas. Chao, chao, nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga.